Mil disculpas. Continuamos con la... Volvamos a la proyección. Pienso que me voy a terminar conectando el teléfono. Así que pongamos la proyección. Miguel, Juanito, confírmeme, ¿qué tiempo tenemos? De media hora. Media hora, listo. Vamos, después de haber hecho esta reflexión, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? ¿No hay? No, Con mi correo. adelante, adelante. Listo. A ver, ok. Gmail. Con Gmail, no, con Gmail. Bien, sigamos con la proyección. Vamos a reflexionar acerca del mensaje del Papa, por lo menos que nos quedemos con eso. Bien, avancemos. Bien, este, hay cosas que a veces no entendíamos, que no conocemos. Varias veces nos han dicho eh, que, eh, perdón, varias veces les he dicho en este momento de que hay cosas que no nos informamos, porque nos despreocupamos, no buscamos o está fuera de nuestro conocimiento. ¿Alguna inquietud? Anoten esta página, vatican.va. Ahí tienen toda la información de lo que sucede en el Vaticano, ¿sí? De lo que dice y escribe el Papa, y podemos acceder a ellos por medio de esta página, vatican.va. Ojalá y podamos acceder a todos los documentos y salvo las dificultades de hoy día para que haya más invitaciones a eventos como estos, ¿sí? Eh, Hay cositas que no nos enteramos, pero que es importante saber. Todos los años, a partir del pontificado de Francisco, también lo hacía Juan Pablo II y poco Benedicto XVI, todos los años estaban dedicados a una reflexión en particular. Este año 2024, ¿saben a qué le hemos dedicado? El año 2024 ha sido dedicado a la oración. El año 2023 fue dedicado al año de la catequesis. El año 2019 fue dedicado a las misiones adyentes. Y así cada año tiene una preocupación espiritual particular el Papa. Y las intenciones que ofrece el apostolado de la oración, del cual Juanito y yo formamos parte, nos urge, nos preocupa también eso, las intenciones del Papa, ¿sí? Son consideradas de una forma particular durante este año, ¿sí? Entonces, debemos conocer esto. En este año dedicado a la oración, el lema justamente de la jornada de los pobres debía ser la oración. Y hubo esta frase muy interesante que tiene el libro de Sirácides, que es la oración del pobre sube hasta Dios. Y justamente en preparación a este gran año, que es el año jubilar de la esperanza, que también lo prepararemos con Juanito a su debido tiempo para poder organizar. Bien, entonces, el 17 de noviembre, sí, el 17 de noviembre va a ser el año, va a ser el día dedicado a la jornada de los pobres. ¿Por qué justamente el 17 de noviembre? Porque la preocupación del Papa Francisco desde que instituyó esta jornada de los pobres ha sido que sea una semana antes de Cristo Rey y para nosotros mucho mejor. El Espíritu Santo guía a esta escuela que es la iglesia, ¿sí? Y para nosotros mejor, porque justamente es el tiempo en que más se ve el despilfarro y la mundanidad en cuanto a cómo se confunden los afectos con la mundanidad. Hoy día fue al centro comercial a hacer unos pagos, diligencias de mamá, y justamente todo lleno, pero comprando justamente en deudas. ¿No? Y empieza el mes, ni bien empieza el mes de noviembre, se acabó ya Halloween y nos olvidamos de Halloween, pensamos en la Navidad, pero no en nuestra Navidad cristiana. De hecho, con Mayra hemos salido a un poco también adelantarnos, estamos tratando de liderar un negocio virtual de artículos religiosos, tratamos de llevarlo a cabo y nacimientos y cosas bonitas así para Navidad, entre paréntesis la propaganda, ¿no? Eh, eh, y nacimientos muy pocos, casi nada. Pero no falta ver el Buda, no falta ver a Confucio por ahí también, no falta ver los elefantes hindúes, pero nacimientos, nada. Es una gran pena, ¿sí? Que nosotros, una comunidad católica,
donde el 98% se declara cristiano y el 90% se declara católico, ¿sí? Haya esta despreocupación, ¿sí? Y ojo con este índice, no le pongamos el 98, pongámosle el 90%, porque las estadísticas nunca son exactas. Pongámosle ni siquiera el 90%, el 80%. Ecuador es el país más corrupto de América Latina. Ecuador es el país donde más pobreza se ve, estadística. No números, datos. No estoy dando números, estoy dando datos. Y somos el país que el 90% se declara católico. Esa cifra nos debería cuestionar. Pero bueno, volvamos con la reflexión. La oración, cualquier oración, dice el Papa más adelante, no, la oración del pobre. ¿Cómo es el pobre? Es el que se humilla, el que se hace nada. Humildad quiere decir volverse humus, volverse polvo, volverse tierra ante Dios que todo lo puede. Pero el Santo Padre nos pide en esta jornada particular que entremos en comunión con los pobres y compartamos su sufrimiento. Siguiente diapositiva. El texto es tomado de Sirácides. Aquí había una explicación, un poco la lectura de este autor, Sirácides. Es una persona, no es una escuela, lo que le da cierto realce a este libro, porque sabemos realmente quién lo escribe, no como sucede con algunas cartas de San Pablo, que sabemos que es de la escuela paulista, o que la segunda carta de Juan es de la escuela juánica, pero no sabemos a ciencia cierta si lo escribió Juan, ¿sí? En cambio aquí, el hecho de que haya el nombre particular de Jesús ben Sirá, Jesús el hijo de Sirá, ¿sí? Sabemos que fue un sacerdote, ¿sí? Del segundo siglo antes de Cristo. Y en su texto se preocupa de muchas cosas, a manera de frases cortas, de sentencias, de máximas, ¿sí? A manera de sentencias cortas, casi no siempre ordenadas, Siráside se preocupa de hablarnos de diferentes temas. Familia, trabajo, la vida social, la educación, la fe, la ley, la libertad, el mal, la justicia divina, ¿sí? Esta preocupación, a diferencia de otros autores que se preocupan mucho sobre el templo, ¿sí? Estamos hablando ya de la supervivencia a las primeras conquistas en contra del pueblo de Israel, ¿sí? Muchos se preocupan hablar sobre todo de la santidad del templo, del pueblo de la realeza del pueblo de Jerusalén, ¿sí? De la estructura de la casa de Israel, etcétera. A diferencia de muchos autores, Sirácides le da un pie a lo social y es digamos, un precursor del texto de Santiago que es netamente social, que Santiago, como veremos más adelante, nos insta, nos obliga a actuar, porque la fe sin obras es fe muerta. Sigamos. Lo que estoy leyendo es uno por uno los 10 números del texto del Papa Francisco. ¿Sí? Los vamos a hacer breve porque tenemos ya poquísimo tiempo, por lo menos que nos quedemos con el mensaje. Luego les haremos llegar el mensaje ya completo para que lo puedan disfrutar ustedes, porque es una riqueza valiosísima. Siracide se preocupa siempre de la oración. Desde que era joven, antes de todos mis viajes, resueltamente, he pedido en mi oración la sabiduría. Nadie puede dar de lo que no tiene. Y para podernos hablar de cómo debe ser nuestra oración, ¿sí? Siracide se convierte particularmente en un hombre muy orante. Y a partir de su oración va descubriendo, la oración le abre esta sabiduría muy universal. Sigamos. Sí, es un texto demasiado largo. Por eso les dejaré la proyección. Bueno, tenemos la proyección gracias a los medios virtuales, pero sí nos quedamos con las letras rojas al final, y que es la reflexión del Papa. Bien, entonces, dice, hacer nuestra la oración del pobre y rezar con ellos. Una preocupación del Papa particularmente decía, sí, es que estemos en contacto con ellos. Por lo general, cuando vamos a dar una limosna, hay alguien que se sienta a conversar con ellos de por qué piden limosna, aunque sea falso, porque debemos entender que sí, es una realidad bastante fea, ¿no? Hay pobres y pobres, pero hay pobres que realmente lo necesitan. Antes de dar tu limosna, ponte a conversar con ellos, a ver qué tan cierto es su pobreza, ¿sí?
hagamos de nosotros la oración del pobre y recemos con ellos. La segunda frase, ¿alguien me puede ayudar? Los pobres. ¿Alguien que quiera leer la segunda frase? Los pobres tienen apertura a la fe en Dios y debemos de ofrecer su amistad de corazón. Ah, ya. Muy bien. Esta frase nos habla de algo importantísimo. Nosotros nos olvidamos al dedicarnos solamente a dar, pero no a sentarnos a entrar en diálogo con ellos, solamente llenamos un tiempo, un espacio, un momento de su pobreza, pero no ayudamos a que busquen el rumbo, ¿sí? A salir de su pobreza, ¿sí? Hay una frase que Jesús la dice y que eso nos debe tranquilizar. Nunca podemos eliminar la pobreza. La pobreza existe, está ahí y Jesús dijo, a los pobres siempre lo vas a tener. Esa fue la frase de la Jornada Mundial de la Pobreza del año 2019. Los pobres siempre estarán con ustedes, ¿sí? Una de las preocupaciones más importantes, dice el Papa, justamente es que la pobreza debe ser una, que una de las formas más notorias de discriminación es que al pobre le ocultamos la presencia de Dios. Damos, pero no dialogamos. Damos, pero no damos bendición. Damos, pero no oramos con ellos. Damos, pero no tratamos de de iluminarlos para que sigan su pobreza. Y luego dice, volvamos a ofrecer a los pobres su amistad. Muchos de ellos, dice el Papa, ¿sí? En este documento, en el Evangelio Gaudium, muchos de ellos tienen una necesidad de Dios. Y lo vemos que cuando uno ora con ellos, ellos agradecen. Hay una anécdota que quería participar, y no creo que haya tiempo, pero en algún momento hablando de las misiones, ¿sí? Necesitamos un corazón humilde para hacer oración y tenemos que volver como el hijo pródigo. Hay tres citas ahí textuales interesantes. Uno, el documento Evangelio Gaudium. Otro, el sermón de San Agustín, sé pobre, sé humilde, ¿sí? Y otro, el texto bíblico del hijo pródigo. Aquí quería que hagan ustedes una reflexión. Pobreza, humildad y confianza. Vamos a pasarlo y luego lo hacemos a ver si hay tiempo al final. Sigamos. Nos quedan 22 minutos. Bien. ¿Me ayudan con los textos en letra roja, por favor? Nos adelantamos mucho. Regresemos. Sí, después. Bien, letras rojas, por favor. Alguien que nos ayude el panel, por favor. Ustedes enriquecen el trabajo de la proyección con su voz y con su participación también, su reflexión. Así que si nos ayudamos, sería bueno. Dios está con los pobres. El silencio de Dios no es distracción, sino que custodia una palabra que pide ser escuchada con confianza, abandonándonos a Él y a su voluntad. Si nos cerramos a nosotros mismos, no hay espacio para Dios. Bien, ya pude entrar. Qué bueno. Dios está con ustedes. Es lo que dice literalmente el texto. El Papa cita literalmente este texto y dice, Dios está con ustedes. No dejar a los pobres solamente dándoles algo, sino recordarles que la presencia de Dios está con ellos. Dios se calla, parece que a veces no nos escucha, pero esta forma de silencio nos hace que seamos más insistentes, ¿sí? En la oración. Y eso es lo que Dios quiere de algunos. ¿Cómo te quiere a ti Dios? No lo sabe, pero Dios sabe que tú quieres, tú tienes, Él te puede alargar, Él te puede dar lo que tú necesitas. Algunas personas, entre paréntesis, yo particularmente estoy feliz de haber vivido mi vida universitaria con poco dinero, porque quién sabe cómo estuviera, dónde estuviera si mi vida universitaria hubiera sido con un salario, un sueldo básico. No me faltó nunca nada.
Mientras era religioso, estaba contento y estaba feliz viviendo como vivía, ¿sí? La importancia de esto es asumir el gesto, la actitud de pobreza. No me creo un santo, pero creo que Dios me ha dado en cada momento lo que he necesitado, ¿sí? Que hay veces en que, claro, uno tiene que esforzarse más, toca esforzarse más, pero el silencio de Dios es una forma de decir, hijo, ven, ¿qué me estás diciendo? ¿Sí? Vuelve a nosotros, a toda la comunidad, ya no solamente a los pobres, y el Papa nos dice, no nos cerremos a nosotros mismos, porque cuando nos cerramos a nosotros mismos, no hay espacios para Dios. Esto dice el Evangelio Gaudium en el artículo 200. El Evangelio es el Evangelio de la alegría, dice el Papa, pero esta alegría no nos llega si nos encerramos solamente con nuestra religión acomodada, licuada, dice el Papa también en una de sus expresiones muy argentinas. Sigamos. Bueno, Bueno, hablábamos hablamos de Santiago, ¿verdad? ¿verdad? Como Como el el cuerpo cuerpo sin espíritu está muerto, así así también también la la fe fe no no produce produce obras obras si está está muerta. muerta. Pero Pero el el Papa Papa Benedicto Benedicto XVI XVI nos nos recuerda recuerda también también en una catequesis que en cambio la oración debe estar presente en nuestras obras de caridad, porque porque la la oración oración diaria, diaria, nuestra nuestra fe fe se vuelve un nuestra acto buena obra, se que vuelve un no acto tiene filantrópico que no tiene asidero, y que propaganda. por lo Quiero que tanto, volvamos en a la algún, por lectura favor, anterior, por Mike. favor, Mayra. Bien, Bien, entonces, entonces, lo que nos dice dice el el Papa Papa es bien bien cierto, cierto, ¿no? El el activismo, activismo, la la filantropía, filantropía, si si no no tiene tiene asidero asidero en la en la oración, oración, se se va. va. Antes Antes habían los los premios premios filantrópicos filantrópicos, que que había había muchas muchas personas personas que lo que lo recibían. pero Pero como como ya ya vieron vieron que de que no no había ningún había provecho, ningún provecho de eso, la la filantropía del filantropía del premio premio filantrópico filantrópico como con una una beca y beca y etcétera, etcétera, va perdiendo perdiendo su su vigencia. vigencia. Porque Porque es es una una acción acción humana, humana, es una es una acción que acción que no no tiene tiene la la visión visión cristiana de cristiana, la Dios. visión de Dios. La La Jornada Jornada Mundial de Mundial los de los Pobres, Pobres, dice el dice el Papa, Papa, nos nos invita a invita a escuchar la escuchar la oración del oración del pobre, pobre, tomando tomando conciencia conciencia de está que está allí, allí. no es No es solamente dar, solamente dar, sino estar. está Está allí allí y lo que y lo que necesita. necesita. ¿Sí? ¿Sí? La La oración oración, la de la Jornada Jornada Mundial Mundial de de los los Pobres Pobres es es una una ocasión ocasión para para llevar llevar a a cabo cabo acciones acciones concretas. concretas. Y por último, Y por la último, Jornada la Mundial de los Jornada Pobres Mundial de los es un Pobres es momento un momento para para reconocer reconocer a a aquellos aquellos voluntarios voluntarios que que se se dedican dedican con con pobres, mucho tienen mucho que que enseñar. enseñarnos. Continuemos. Continuemos. Cuando Cuando le le preguntaron a a la Madre Madre Teresa Teresa que que por por qué qué hacía hacía lo lo que que hacía, hacía, cuando cuando recibía recibía el el Nobel de Nobel de la la Paz, Paz, dijo, dijo, yo yo solo solo soy soy una una pobre pobre monja monja que que reza. reza. Rezando Rezando Jesús Jesús pone pone su su amor amor en en mi mi corazón corazón y y yo yo salgo salgo a a entregarlo entregarlo todo todo a a los los pobres pobres que que encuentro encuentro en en mi mi camino. camino. Recen Recen ustedes ustedes y y los los ojos ojos se se les les abrirán abrirán y y el el corazón corazón se se llenará llenará de de amor amor y y encontrarán a encontrarán a los los pobres que pobres que están al están al lado lado suyo, suyo, incluso incluso cerca cerca de de su su casa. casa. La La Madre Madre Teresa de Teresa de Calcuta. Calcuta. ¿Quién mejor para enseñarnos a amar? Benito Benito José José Labre. Labre. Bueno, Bueno, estos son estos los son dos los dos modelos que modelos el que el Papa Papa nos nos proporciona proporciona este este año año para para y y ver. ver. Lo primero Lo es un primero es un poco el poco el modelo modelo de de una una persona que persona ayuda a que los ayuda a pobres. los pobres. Tiene su Tiene fuerza su en la fuerza en oración. la oración. Y lo Y lo segundo segundo es, es, volviendo a lo que volviendo a lo que decía San decía San Agustín, Agustín, un un ejemplo de ejemplo de pobre. pobre. Hay que ser Hay que ser pobre pobre y y humilde. humilde. El, El, el texto el que texto que estaba citado estaba citado anteriormente de anteriormente San de San Agustín Agustín justamente justamente es es un un texto que le texto que le escribe escribe previo a un previo a un sermón sermón a a una una persona persona que que decía que decía que porque era porque era pobre pobre merecía ser merecía ser escuchada por Dios. escuchada por Y le dijo Dios. no. Y le dijo San no. Agustín lo San corrige y Agustín le lo dice, corrige y le no, dice, no, tu tu oración oración pobre debe debe ser ser humilde. humilde. Sé Que pobre, pobre, sé que humilde. humilde. Y Y Benito Benito José José Labré Labre es es una una persona persona pobre. pobre. Quiso Quiso ser ser seminarista. seminarista. Fue Fue sacado sacado de de los los seminarios, seminarios, vale vale decirlo, decirlo, lo lo decimos, decimos, porque porque no no tenía tenía las las facilidades facilidades materiales materiales para para ser ser sacerdote. sacerdote. En En aquel aquel tiempo, en tiempo, en algunos algunos seminarios, se seminarios se pedía pedía una una dote, dote, como como en en el el caso caso de de las las religiosas. religiosas. Y Y Benito Benito José José Labré Labre no no tenía tenía ese ese acceso, acceso, ¿sí? ¿sí? Pero Pero como como quiso quiso dedicarse dedicarse siempre siempre a a la la evangelización, evangelización, ¿sí? ¿sí? Evangelizaba a Evangelizaba a los los pobres, pobres, salía a salía a su su encuentro encuentro y y él él mismo mismo se se hizo hizo pobre pobre
¿sí? Viviendo en el pórtico de uno de los coliseos de Roma, ¿sí? Benito José Labré ha sido considerado como un vagabundo de Dios. Sigamos. Siguiente diapositiva. ¿Sí? Hay un texto, letras rojas, por favor, diapositiva anterior. Pequeños detalles de amor, nos dice ese documento, ¿sí? De otro documento escrito por el Papa, Gaudate y Exultate. Decía, no nos falten los pequeños detalles de amor, gestos que requieren fidelidad fortalecida por la oración. Y para terminar este documento de la Jornada Mundial de los Pobres, ¿sí? En el número 8 dice, todos somos pobres de paz. Alcemos las manos para acogerla y comprometámonos por restablecerla. ¿Sí? Sigamos. Ricky, apaga una porque se te escucha como eco. Bien, a ver, vamos a ver cómo hacemos con retorno. Ya. Bien, última diapositiva. Casi todo documento de la iglesia culmina con una oración, una consagración a, primero a la Virgen María y luego por sobre todo a Jesús, a Dios Padre o al Espíritu Santo. Así termina los documentos. Regresemos a la Virgen de Banos, por favor. ¿Sí? Bien, el documento de la iglesia termina poniéndonos a las órdenes, poniéndonos a los pies, ¿sí? De la Virgen de Banox, llamada, ella misma se intituló llamada Virgen de los Pobres. Es una devoción que está en Bélgica, ¿sí? Es una mujer de blanco con listón azul, ¿sí? El listón azul habla sobre su embarazo, ¿sí? Entonces es una mujer previa a dar a luz. Y no sé mucho de la aparición, pero dicen que cuando se apareció por primera vez se manifestó como la señora de los pobres, la Virgen de los pobres. Termina con esta cita que sabía poema del Papa Francisco. Dios admira a la Virgen María en su pobreza y obra en virtud de su obediencia. Nadie más que ella para hacernos entender cómo debe ser la humildad, la sencillez, el asumir con silencio su pobreza, ¿sí? ¿Qué le pudo haber faltado a María? Nada, y con su nada lo tenía todo, ¿verdad? Tenía la presencia de Dios, ¿sí? Y no le faltó nunca nada, pese a que mucho tiempo tuvo que haber vivido sola. Sin embargo, Jesús, cuando la deja, no la deja sola, la deja con uno de sus apóstoles, Juan. Sigamos. Bien, propuesta de actividades, eso también era una reflexión para que lo hagan ustedes mismos. Seguimos pronto, ¿sí? Pero sí les voy a pedir a ustedes que me acompañen. Por favor, participemos todos, ¿sí? Porque la riqueza de esta participación es que ustedes también se dirijan, también hablen. Honestamente, cuando me dijeron hay este problema, yo iba a suspender, pero dije, bueno, entre todos podemos hacer la charla interesante si participamos todos, aunque no avancemos. Les haré llegar el documento, es un documento sencillo, bonito de leerlo, el documento de la octava Jornada Mundial de los Pobres, se la pasaré inmediatamente a Juanito o a Miguel, ¿sí? Pero me gustaría que cada uno de ustedes, previo a la reflexión, hagamos, pensemos en estas frases de estos santos. Hay particularmente uno del que quiero hablar al final. Estos son los modelos de santidad que el Papa Francisco puso en la primera Jornada Mundial. Bien, participemos todos, por favor. Leer la frase, nada más. San Luis Juanela, hacer la caridad es hacerla a Dios, cuyos hijos predilectos son los pobres. Siguiente diapositiva. Santa Teresa de Calcuta. La vida ha sido hecha para amar y ser amado. Digamos. San Maximiliano Kolbe.
Solo el amor crea, el odio destruye. Continuemos. San Alfonso María Fusco, quisiera que también mi sombra pudiera hacer el bien. San Felipe Esmaldone, el amor debe estimular a una acción cada vez más amplia, más vasta y comprometida. Santa Julia Salzano, amar y hacer que Cristo sea conocido. Silencio. Siga, por favor. San Alberto, no sé pronunciar el apellido. Hay que ser buenos como el pan, que cada uno pueda tomarlo para satisfacer su propia hambre. Sigamos. San Luigi Orione, nuestra caridad no cierra puertas. Santa Caterine Mari Drexel. Si queremos servir bien a Dios y al prójimo, debemos manifestar nuestra alegría en el servicio que prestamos. Jezepal, id al cielo con las manos llenas de amor. Santa Enriqueta Alfieri, la caridad es un fuego que mientras quema, ama expandirse. San Alberto Hurtado, la suerte de mi prójimo más pobre me interesa porque yo soy su hermano. Beato Luis de la Consolata, me siento un pobre mejor si los pobres son mis patrones. Me siento muy afortunado de ser su servidor. Permítame que este santo me encanta. Beato Oscar Romero, ya es santo. Santo. Queremos hombres que sepan decir sí a la justicia y que sepan usar el bien precioso de la vida. Es santo ya. Ya es santo, San Romero de América. Así es. Beato Engelmar Usseiti. El amor duplica nuestras fuerzas, nos vuelve fantasiosos, contentos, libres. Y este santo también me gusta. Ojalá pudiéramos hablar algún día de él. Beato Odoardo Focherini. Yo hago lo que puedo. Donde no alcanzo a llegar, Dios llega, porque trabajo para Él. Permanece comprometido en ayudarme. Beato Vladimir Jica. El pobre ve venir a Cristo hacia y el benefactor ve aparecer en el pobre a Cristo sufriente ante el cual él se inclina. Beato Sterling Apas Rode. Oren por nosotros para que podamos ser un signo de amor de Cristo para nuestro pueblo. Beata Hildegard Burhan. En los pobres y sufrientes veía el rostro de Jesús y me daba sed de justicia. Solamente una observación.
dos de los santos que hemos mencionado son laicos, ¿sí? La última, diplomática, y Oduardo, periodista político. Oduardo muere mártir porque ayudó mucho a la liberación de los judíos en tiempo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hacer la oración y luego terminamos. Ricardo, Dígame. parece que se va a terminar el tiempo. No sé, Miguelito, Sí, si nos puede. empezamos la oración. Hacemos la oración y Sí. terminamos. Si quieren ¿Ok? reconectarse, reconectarse. Sí, falta 1 minuto y medio. Si no, nos reconectamos para unos 10 minutos más. Ya, Yo ok. digo, Ahí podemos seguir. para terminar bien, pues. Ya, Digo yo. listo. A ver, entonces este minuto y medio, no sé, alguna pregunta, alguna inquietud. Faltan muchas cosas que conversar, pero antes que el tiempo, espero que estos 5 minutos, estos 10 minutos que densos, pues hayan servido para que nos ayuden a hacer la reflexión. Hay dos consideraciones importantes que me gustaría puntualizar. No, ahí está. Hay dos consideraciones importantes que me gustaría puntualizar y que los Yo dejé diría que justamente yo diría que nos conectemos 10 minutos más, nos desconectamos y volvemos al enlace en este momento. porque estábamos interesados. Listo, ok. Ok,